Sí, checar unos abajo. Bueno, váyanse conectando. Vamos a empezar. Nuestra clase de la última ya del tetramestre. Ya es el último de nuestros temas. Vamos a tratar el tema, obviamente, el último de aletas, haciendo ahora la comparativa de cuando tenemos una superficie totalmente plana a cuando tenemos una superficie con aletas adicionales. Entonces, de eso se va a tratar el día de hoy, hacer la comparativa en qué tanto aumenta la cantidad de watts que se disipan cuando nosotros agregamos una o más aletas adicionales a nuestra superficie. Ahorita a las 7:05 empezamos, o a las 7:04, entonces un minuto más y empezamos. Recuerdo, no es necesario tomar notas, esto va a estar publicado, lo voy a poner disponible en YouTube y por medio de mi plataforma para que lo puedan ir poniendo atención más que nada a cómo se resuelve. ¿Esta factura? Es de cosa de Gabriel. ¿Por qué? ¿Tenemos todo este taller? No sé. Bueno. Pues te van a pensar que es importante. 7:05. Bueno, entonces empezamos. A ver cuánto nos podemos conectar. ¿Cuántos hay? Nada más sabemos 2. Bueno, ok, perfecto. Entonces empezamos nosotros. Tenemos nuestro problema propuesto. Nada más lío. Donde tenemos una sección constante, sí, nos dice que se habla de una superficie de 2 metros por 2 metros. Y se propone colocar aletas circulares en la superficie. Nos da las dimensiones, 1 centímetro de diámetro y 4 centímetros de largo. Un material, no nos dicen cuál es, pero nos dicen que su constante es de 350 watts entre metro, grado, Kelvin. La superficie, ya dijimos, de 2 metros por 2 metros y 1 centímetro de espesor. Acuérdense que esto no es muy importante para el caso de las aletas, pero sí nos interesa porque obviamente vamos a hacer la comparativa de cuando tenemos una superficie plana totalmente y cuando le vamos a agregar. Entonces, 1 centímetro decimos que no es importante porque va a ser lo mismo para cuando tiene aletas a cuando no las tiene. Entonces, básicamente, no nos afecta mucho en nuestro análisis. Por eso, cuando hablábamos del tema de aletas, nosotros no lo tomábamos en cuenta. Nos dice que la temperatura de la superficie es de 200 grados centígrados y hacia el medio ambiente que se disipa el calor, 20 grados centígrados. Nos da nuestra constante de transferencia de 10 watts entre metro cuadrado por cada metro cuadrado, grado Kelvin. Y obviamente nos hace la pregunta, ¿qué diferencia va a haber en cuanto a calor disipado antes y después de colocar las aletas? Fíjense que no es tanto el hecho de la diferencia que pueda o no haber en cuanto a las aletas. Obviamente sí la va a haber, pero no es tanto el hecho de que se disipa más o menos calor. La idea es que el sistema se mantenga dentro de los límites necesarios para que pueda trabajar adecuadamente. Acuérdense que algunos circuitos como los procesadores, las tarjetas de computadora, son de un material que no es metálico. Obviamente no puede ser metálico por el hecho de que sus circuitos van a conducir corriente eléctrica. Entonces tiene que ser de un material polímero. Esos tienen un punto de fusión, comparado con los metales, un punto de fusión bajo. Entonces necesitamos estar jugando
con la presencia de aletas, sobre todo en los circuitos electrónicos, para que no se llegue más allá del límite de calor. Y no es tanto por el hecho de la computadora. Al fin y al cabo, en el último de los casos, dentro de la empresa, lo que menos nos interesa, aunque suene extraño, son los aparatos. Lo que más nos interesa, ¿qué es? La información que contiene. En el caso de una computadora, imagínense que estás trabajando un sistema de nómina y de repente la computadora se te reinicia a medio camino. ¿Por qué? Porque se sobrecalentó. Entonces, ese tipo de circuitos necesitamos tenerlos bien protegidos porque llega un tope de temperatura en el cual el circuito se reinicia y todo se pierde. Es decir, ahí no hay con que se va a rescatar parte de la información, no. Simplemente se queda ahí. Y peor aún, si hablamos de un sistema, como decíamos, de nómina, estamos hablando de una base de datos, las bases de datos no se pueden quedar abiertas porque van a causar conflictos cuando vuelva a entrar. Hay que es una serie de cosas que tenemos que arreglar en cuanto a botar las cookies de entrada, botar usuarios que estaban conectados para reiniciar el sistema. Entonces, es la importancia de trabajar con las aletas para mantener nuestra cantidad de watts disipados dentro del límite necesario. Entonces empezamos, necesitamos un valor de R. Acuérdense que para las superficies no es el mismo, las superficies planas no es la misma fórmula o la misma ecuación que para el caso de una aleta. Aquí se habla exclusivamente de tres cosas, del material, del área y de la longitud del material, en este caso el espesor. Entonces decimos, como primer caso necesitamos lo que es la resistencia termodinámica, ¿sí? La resistencia térmica. Datos que necesitamos, la L, que es la longitud, en este caso hablaríamos para nuestro problema el espesor del material. La K, la constante de 350, y el área transversal, en este caso nuestra área de cara de 2 metros por 2 metros. Entonces el espesor vendría a ser aquí la longitud. Nos dice que es un centímetro de espesor. Tenemos nuestra K de 350. Y el área, pues 2 metros por 2 metros nos da 4 metros cuadrados. De ahí ya tenemos nuestra constante, nuestra resistencia térmica de 350 watts. La aplicamos y vamos a hacer nuestra multiplicación. Bueno, en este caso primero nuestro análisis dimensional para checar qué unidades se van a eliminar. Vemos que se van a eliminar aquí, por ejemplo, los metros, estos dos que se van a multiplicar con los metros cuadrados que nos quedan aquí. Obviamente estaríamos hablando entonces de esto, como está en el denominador, va a quedar al revés la unidad. Serían Kelvin por cada watt. ¿Sí? Hacemos nuestra división, 0.01, entre la multiplicación, 1400, y nos van a quedar 7.14 por 10 a la menos 6 Kelvin por cada watt. Es decir, una resistencia térmica bastante pequeña. Eso obviamente habla de que estamos hablando de un espesor relativamente bajo y una superficie pues bastante grande. Entonces, en base a eso, nosotros nos vamos a nuestra fórmula que tiene que ver con los watts o la cantidad de calor disipado por toda la unidad de superficie, donde tenemos nuestra Q, la cantidad de calor. Esta está muy sencilla, la diferencia de temperaturas entre nuestra resistencia térmica. Recordar que las temperaturas las tenemos que tener en grados Kelvin, en escala absoluta. Si fuera en sistema inglés, pues tendrían que estar en escala Rankine. Los 200 grados que corresponden a la superficie más 273 nos da un total de 473 grados Kelvin. Y los 20 grados que nos mencionaba del medio ambiente, sumamos 273, un total de 293 Kelvin. Y obviamente el dato que ahorita habíamos calculado, 7.14 por 10 a la menos 6 Kelvin por cada watt. Lo aplicamos en nuestra ecuación, nuestra diferencia de temperaturas, 473 menos 293 y nuestro factor de la resistencia térmica. Cancelamos
denominadores, caso de los Kelvin, y nos van a quedar obviamente watts, que es obviamente estamos hablando de unidad de calor. La diferencia, 180 en el caso de las temperaturas, y vamos a dividirlo entre 7.14 por 10 a la menos 6. Y nos queda una cantidad de calor que se disipa sin aletas, exclusivamente la superficie, de 25.210.084 watts. Esta es la razón, si se fijan, es muy pequeña, ¿sí? La cantidad de los watts, bueno, muy pequeño me refiero al tamaño del watt. Estamos hablando de millones de watts. Esa es la razón por la cual en los sistemas de transmisión de calor o de intercambio de calor se utilizan otras medidas, en el caso, por ejemplo, de las toneladas, en el caso de los climas, ¿sí? En el caso del sistema inglés se utiliza los BTUs y así, ¿sí? Porque para los sistemas de calor, el watt es una unidad muy, muy pequeña. Y pues sí, se puede manejar, pero cuando nosotros vemos valores como muy grandes o valores muy pequeños, nos es difícil imaginar a qué se refiere. ¿Cuánto es 25 millones de watts? No sabemos, ¿sí? Entonces, es cuestión de trabajar con otras unidades más grandes para entenderlas un poco mejor. Entonces ya tenemos hasta aquí nuestra comparativa de la superficie. Superficie plana, alrededor de 25 millones de watts. Nos vamos a hacer el contraste con la superficie a la cual le vamos a poner sus aletas para aumentar la superficie. Por ahí anteriormente habíamos platicado de dónde se utilizaban las aletas, pero no hemos tenido la oportunidad de mostrarles cuáles son las aletas en los sistemas. En una computadora, en una tarjeta madre, esta es un sistema de aletas. Abajo de está el procesador. ¿Por qué tiene que estar ahí el disipador de calor? Porque el procesador, por la gran cantidad de trabajo que hace, se calienta demasiado. Entonces, al estarse calentando mucho, va a sobrecalentar el circuito y va a hacer que la computadora se reinicie. Entonces, por eso es importante tener un sistema como este. Le llaman sistemas de refrigeración, aunque obviamente no refrigera. Lo único que hace es tomar el calor que está en la superficie, aquí abajito, por dentro está, por debajo está el procesador, está en contacto con esta superficie que es de aluminio. La gente que tiene dinero o que puede pagar un procesador mejor, lo que hace es que lo quitan. Si se fijan, aquí tienen tornillos, lo quitan y le ponen uno de más eficiente. Por ejemplo, los disipadores de zinc. El zinc tiene todavía una capacidad de absorber calor mucho más grande. Y habíamos dicho que terminan en punta. En general, las aletas casi siempre terminan en punta precisamente para hacerlas más eficientes. Una base bastante grande comparado con la punta para que el calor se mueva rápidamente de lo que es la base, que es tamaño grande, hacia la punta, que es tamaño pequeño. De esa manera aumentamos su eficiencia y hacemos que el disipador de calor trabaje más rápido. También habíamos mencionado el caso de los motores, donde tenemos una aleta, pero no vertical, no digamos no como una vara, sino alargada, ¿sí? Aquí vemos la aleta. Y si vemos la carcasa, aquí como está en el motor, aquí tenemos lo que es el abanico. Este está dando vueltas y el aire sale por aquí. Sale o entra por ahí, dependiendo del giro del abanico. Pero en ambos casos cumple su labor, ya que si suponiendo que entrara el aire, entraría por aquí y se llevaría el calor, aunque lo ideal sería que fuera al otro lado. El aire sale y el aire toparía aquí y saldría del sistema, ¿sí? Entonces, para eso sirven estas secciones aquí, no están nada más de adorno. Les decía anteriormente que de preferencia los motores no deben de estar pintados. Este motor está pintado de fábrica, pero no porque es pintura. Es un tipo de recubrimiento que se llama powder coat, ¿sí? Es un recubrimiento metálico, básicamente tiene la misma función. Y lo importante de este recubrimiento es que es a base de zinc, es decir, aparte de la aleta, que es de acero en este caso, para que resista el golpeteo, el recubrimiento de zinc lo hace más eficiente. Pero, les recuerdo, es un recubrimiento en este caso, no es pintura. La pintura le resta eficiencia a nuestra aleta.
Bueno, continuamos con nuestro problema. Vamos a colocar aquí aletas de sección circular. Fíjense que de repente a veces cuando estamos haciendo los problemas perdemos de vista algunos detalles. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, decimos, bueno, al colocar la aleta, obviamente yo sacrifico parte del área de aquí de abajo porque la estoy cubriendo. Y es cierto, lo único es que la superficie que tengo allí en la base de la aleta la compenso aquí arriba. Si se fijan, no es más que trasladar el área que tenía aquí, la traslado acá arriba. Y sigue manteniéndose la misma área de origen, sigue siendo igual. Lo único que hago es aumentar la superficie para que se disipe mayor cantidad de calor. ¿Cuál es la superficie de aumento? Esta. Las paredes de los cilindros, en este caso, entre más aletas tenga, es mejor la cantidad de calor que se puede disipar. A lo mejor alguien va a decir, pues mejor en ese caso una aleta grandota. No, porque las aletas grandotas va a pasar que van a retener calor por el tamaño que tienen, el diámetro grande que tienen, y no va a servir de nada. Lo mejor es una aleta delgada y poner muchas, ¿sí? Para esa manera tener bastantes aletas, como en nuestro circuito electrónico que está aquí arriba, y podemos disipar más cantidad de calor que en un inicio. Entonces ya vemos que la aleta, su función es aumentar la superficie aquí de este lado, y de esa manera estamos aumentando la cantidad de watts que se van a disipar al medio ambiente. Entonces continuamos. Lo que sigue, pues obviamente es empezar a hacer el análisis de una de las aletas. Sabemos que si son iguales, pues simplemente sacamos el de una aleta y lo multiplicamos por la cantidad de aletas que hay, y con eso tendríamos la cantidad de watts adicionales, porque acuérdense que no estamos sacrificando nada de la superficie quedó intacta, sí cubierta, pero con el área desplazada hacia adelante. Entonces lo único que vamos a hacer es la cantidad de watts que se van a disipar por aletas, agregársela a la superficie que ya vimos que se mantuvo intacta. Entonces empezamos por el perímetro. Si se acuerdan de la fórmula de las aletas, necesitamos el perímetro, necesitamos el área. El perímetro, pi por diámetro, acá es una aleta circular. Recordar que estamos hablando de 1 centímetro, 3.14 por 0.01, y nos da 0.0, obviamente diríamos 314.16, pero bueno, lo dejaríamos en 0.031 metros. Ya tenemos el perímetro y calculamos nuestra área. Pi por radio al cuadrado. Nuestro radio, si estamos hablando de que el diámetro es pues 1 centímetro, pues nuestro radio es 5 milímetros. Le elevamos al cuadrado y nos da un área de 0.0078 metros cuadrados. Tenemos nuestros datos de inicio, 10 watts entre metro cuadrado. Bueno, estos datos ya sabemos que estaban en un inicio, los que tienen que ver con el aire, el material y las diferencias de temperatura ya convertidas en grados Kelvin. Lo aplicamos en nuestra aleta, nuestra fórmula de la aleta, recordar que es esta. Y empezamos a vaciar los datos. 2 por 10, que es la constante del aire de disipación de calor. Nuestro perímetro, 0.031. Nuestra K de 350. El área, 0.0068 metros cuadrados. Y nuestra diferencia de temperaturas. Hacemos nuestro análisis dimensional. Cancelamos metros cuadrados. Cancelamos metros. Y entonces nos van a quedar exclusivamente watt y watt cuadrados, Kelvin y Kelvin, Kelvin cuadrados. Hacemos nuestra multiplicación, 1.69 watts cuadrados, Kelvin cuadrados. Nuestra diferencia de temperatura, 180 grados. Sacamos raíz 1.69, su raíz 1.3, raíz de watts cuadrados y Kelvin cuadrados, Kelvin y watts. Y multiplicamos por 180, cancelamos Kelvin, y nos van a quedar exclusivamente 234 watts. Eso es de una aleta. Multiplicamos por la cantidad de aletas, recordar que según el problema eran 30 aletas, y nos da un total de
7020 watts entre todas las aletas. Es decir, no es mucho. Como decíamos, no se trata de aumentar en gran cantidad. Se trata de mantener la temperatura lo más bajo posible dentro de los límites necesarios. Se lo sumamos a los watts que en un inicio teníamos y esta es la cantidad de watts que se va a disipar una vez que nosotros agreguemos la cantidad de aletas necesarias, en este caso 30. ¿Ok? Bueno, entonces, pues hasta aquí le dejaríamos. Ya por ahí les pasé el trabajo que hay que hacer. Primero con aletas y sin aletas. El trabajo hay que entregarlo. Por ahí ya les pasé también el calendario para que lo vayan checando qué día nos toca. Creo que nos toca mañana. Entonces, les encargo el trabajo más tardar el lunes en la mañana. Sí, pues para que lo bueno es que se nos atraviesa todo el fin de semana. Ya hablé con la coordinadora. Digo, ¿sabe qué? Pues en el caso tengo otra clase que es la de teoría administrativa. O sea, no pasa nada, es teoría. Eso como quiera lo pueden hacer. Pero el caso de transferencia de calor, que son problemas, pues ahí sí necesito que me den más tiempo. Ya me dijo, no, sí, en ese caso le vamos a dar chance a los muchachos hasta el lunes al mediodía más tardar y ya entonces podemos pasar calificaciones. Entonces les encargo mucho ese detalle de los problemas y los puedan enviar. Les recuerdo, este trabajo final es en computadora. Se los pasé por WhatsApp y también está disponible en la plataforma. Ahí lo pueden checar, buscan obviamente los videos como que va a estar disponible para las clases si no las tomaron o si no nos quedó muy claro. Y también está ahí el trabajo final, solamente los trabajos finales, los cuestionarios, pues esos no, esos cada quien los tiene por ahí, pero el trabajo final sí lo puse ahí, está en formato de Word y así es como quiero que me lo regresen a mi correo electrónico. Por ahí ya les agregué mi correo en los mensajes de WhatsApp para que me lo hagan llegar. ¿Ok? Bueno, por lo pronto sería todo. Ya nomás espero sus trabajos. Les encargo, por ahí les dejé un publicado acerca de los pagos, cómo se tiene que hacer el pago. Yo como quiera, independientemente de eso, voy a estar recibiendo los trabajos. Lo que sí es que si no se hace, no se tiene cubierto eso, pues su calificación no se puede vaciar. Entonces, para que no meternos en problemas, me envían trabajos, hacen sus pagos allá de qué lado, y ya yo checo si tenemos derecho a eso, yo subo sus calificaciones y ya lo puedan checar ustedes. ¿Ok? Nos vemos entonces. Cuídense mucho, fue un gusto trabajar con ustedes. Espero que nos veamos más adelante. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profe. Bye. Cuídense.